para ti va a pasar, pero todo lo que es importante para ti va a quedar y te va a marcar. Y es el tiempo que la iglesia comience a tomar la palabra de una dimensión diferente y que sepa que la palabra es importante para todo creyente, para toda persona, para todo hogar, para toda familia. Dígame, amén. Entonces quiero ministrarte sobre los 5 niveles de fe. Amén. Yo les quiero enseñar acerca de estos 5 niveles que tenemos que alcanzar y tenemos que desarrollar. Amén. Es importante saber, primeramente, voy a hablar de 5 niveles de fe. No voy a hablar de 5 fe. Amén. Voy a hablar de 5 niveles en la fe. ¿Por qué aclaro esto? Porque si nosotros queremos desarrollarnos en la fe, diga en la fe, y no desviarnos de la fe, y no apartarnos de la fe, y no entrar en los errores y en las doctrinas de la fe que no procede de Dios. Amén. Tenemos que entender que aunque la fe tenga 5 dimensiones, amén, pero diga conmigo, es una sola. Por eso nosotros podemos tener diferentes dimensiones, pero no diferente fe. Todos nosotros tenemos que estar basada en una fe. Todos tenemos que tener la misma fe, pero lo que va a cambiar son las diferentes dimensiones en ella. Por eso todos tenemos que tener esfuerzos para que nosotros alcancemos la dimensión máxima de la fe en Cristo Jesús, para que nosotros podamos comprobar y alcanzar todas las dimensiones de la plenitud en Cristo Jesús. Entonces diga conmigo, hay una sola fe. Es importante esto. Efesios 4, verso 5. La Biblia nos habla que hay un Señor, diga un Señor. Dígalo de vuelta. Entiéndalo porque hoy es la mañana para usted. Hoy es la mañana para usted. Esta palabra nunca me la voy a olvidar porque va a ser la palabra de cambios y de transformación. Wow. A los que creen hoy. ¿Qué dice la Biblia? Un solo. Diga conmigo. Un Señor. Ahora coma. Amén. Porque de esto se trata la fe. No se trata de ti. Amén. La fe principalmente no se trata de ti. No se trata de un hombre. No se trata de mí. No se trata del ministerio local o del ministerio internacional. Muevan sus manos. De esto se trata la fe. Principalmente. Amén. La fe se trata de esto. A través de la fe se va a tratar tu vida. Amén. Se va a tratar tu vida. Amén. Se va a tratar tu salud. Amén. Se va a tratar tu prosperidad. Amén. Se va a tratar tu libertad. Se va a tratar tu legado generacional. Se va a tratar tu destino. Se va a tratar tu llamado. Se va a tratar tu ministerio. Pero la fe principalmente no se trata de ti. Vayan en sus manos. La fe principalmente no te ubica a ti. No me ubica a mí. No es lo que yo soy. No es lo que yo quiero. No es lo que yo necesito principal. ¿Cuántos me van a tomar? ¿Cuántos me van a recibir? Amén. No se trata de eso. La fe se trata de algo poderoso, de algo extraordinario, de algo que es eterno, de algo que es inconmovible, de algo que es invencible, de algo que no hay sombra de mutación en él, de algo que es para siempre, de algo que en él no hay mentira, no hay engaño, de algo que en él está la plenitud de todas las cosas, en algo que en él hay verdad, hay vida, hay eternidad, hay socorro, hay milagro, hay auxilio. ¿Qué se trata del Señor? No. La fe se
Dios. La fe enseña los principios. La fe enseña la base de Dios. La fe enseña cómo Dios es, cómo Dios se mueve, cómo Dios, aleluya, actúa, cómo son las promesas de Dios para ti. ¿Saben? En Juan dice que por la fe entendemos. Diga, por la fe entendemos cómo el mundo fue constituido. Muévanme sus manos. Por la fe entendemos cómo el mundo fue constituido. ¿Cómo fueron las cosas que hoy se ven, que fueron hechas por las cosas que no se veían? Antes que las cosas que hoy se ven no se veían, porque no se habían incorporado, no se habían materializado. Amén. Pero aunque estas cosas no existían, amén, justamente en la dimensión de la tierra, en la dimensión humana, en la dimensión física, en la dimensión de la materia, fueron creadas, diseñadas, elaboradas en la dimensión, amén, de la fe, en la dimensión del espíritu, en aquellas cosas que no estuvieron, pero comenzaron a estar. Y cómo comenzaron a estar, a ser reveladas y a ser manifestadas por el Verbo, por la dimensión creativa, por la fuente eterna de vida. Porque Dios dijo que todas las cosas que hoy se ven sean, que las cosas que no existían existan. Aleluya. Que las cosas que no producían puedan producir. Todo fue hecho, creado, diseñado en la dimensión de la palabra. En el principio no eran las cosas, en el principio era aquella dimensión creativa de Dios, que fue el Verbo, que fue la palabra. Urrana Masai. Yo quiero que tú comiences a entrar, Urrana Masaya, en una dimensión poderosa del Espíritu. Vamos, 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 vamos. Vamos en esta mañana. Hay una palabra de Dios para ti. Hay un poder de Dios a través de la palabra. Hay un rema que se está moviendo y se está activando en esta mañana. Diga conmigo. La fe se trata del Señor. Amén. Así. Se trata del Señor. Se trata de Dios. Se trata de Dios. Por eso tu base no eres tú. Tu base es Dios. Por eso tú no operas en ti, operas en Él. Amén. Por eso no son tus fuerzas, son las fuerzas de Él. Amén. Por eso tú no confías en ti, confías en Él. Amén. Por eso dice, un Señor, una coma. Hasta que no entiendas que la fe se trata de Dios, diga conmigo, tú no puedes continuar. Esto no puede proseguir. Esto se tiene que estar estancándose hasta que tú entiendas que lo que sigue es de la base que tú has entendido, que tú has comprendido y que a ti se te ha dado o revelado. Dígame. Entonces la coma es para decir, tranquilos, no sigan. Porque esto continúa a través de estas cosas. Amén. Esto continúa a través de estas cosas. Le voy a decir de vuelta. Esto continúa. Una coma es para que tú, no es para que tú no vayas más. Es para que tú frenes. Y para que tú entiendas que donde tú vas a llegar es por medio de esta dimensión que tú hoy estás. Amén. Entonces la primera dimensión que Dios nos demanda es que nosotros estemos fortalecidos en el Señor. Amén. No podemos levantarnos, no podemos resistir, no podemos aguantar, no podemos batallar, no podemos hacerle frente a ningún mover, a ninguna influencia, si primeramente no estamos fortalecidos en el Señor y segundo, en el poder de mi fuerza, no, en el poder de su fuerza. Amén. ¿Saben que David tenía esto? Y David se levantaba contra ejércitos, se levantaba contra gigantes, se levantaba contra imperios mucho más grandes y más fuertes y más temibles que el de él. Pero él nunca se levantaba hasta que él levantaba el nombre del Señor sobre esas naciones. Y cuando Dios venía a la respuesta, Dios le decía de esta manera: levántate, porque yo te los he entregado.
su manera, no opera en sus recursos. Toda persona de fe opera en el poder y en la fuerza de Dios. Amén. Amén. Toda la batalla de David fue justamente confrontada no por sus habilidades, no por sus capacidades. Amén. Él dijo de esta manera a Goliat: tú vienes contra mí con espada y con jabalinas, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová. David nos da el gran secreto: no con ejércitos ni con espada, es más por su sangre. Cayó de su posición, amén, cayó de su dimensión de líder, cayó de su dimensión de paternidad, cayó de su dimensión de esposo, cayó de su dimensión financiera. Todo hombre que se levanta por sí mismo va a caer. Por eso no hay nombre que justamente que se levante, amén, y el único nombre que se va a mantener por todo nombre que podemos escuchar va a ser Jesús. Todo hombre que se levanta por sí mismo tiene una dimensión, así como se levanta, así cae. Toda gloria de este mundo del hombre va a caer. Todo famoso va a perder su fama. Todo exitoso va a dejar de ser. Messi con 30 y algo de años ya está pasando. Y hoy se está escuchando detrás de él otros nombres. Muevan sus manos. 8 balones de oro. Tiene toda la dimensión para decir que fue el mejor del mundo. Pero todo hombre que se levanta por sí mismo, todo hombre así como se levanta cae. Dice que la flor del campo nace, comienza a reverdecer, comienza a tomar el color, pero después se va marchitando, se va secando hasta morirse y no queda nada. Tú tienes que saber esto, que no hay fuerzas de hombre, que no hay capacidad de hombre, porque el hombre ha sido minimizado, ha perdido la fuerza, ha perdido el dominio, ha perdido el control, ha perdido la sujeción y ha perdido el dominio propio. Por eso nadie de nosotros en la fe operamos en nosotros. Todos los de la fe operamos en Dios. Todos los de la fe operamos en Dios. Todos los de la fe operamos ¿dónde? Operamos ¿dónde? Él es nuestra roca, Él es nuestro alto refugio, Él es nuestra salvación. Diga conmigo: Señor, fe, bautismo. El bautismo es la dimensión de que tú te vuelves a Dios, de que tú te restauras en Dios, de que tú haces pacto con Dios, de que tú tomas la forma de Dios ahora en ti. Muévame sus manos. Tú ya no tienes forma. ¿Sabes que cada persona venga? La Biblia dice en Génesis 2, verso 7, que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. ¿De dónde creó Dios al hombre? Escuchen esto. Pero en el original dice Dios crió. Y la Biblia dice que en ese lugar Dios formó al hombre del polvo. Y en el original dice y Dios crió. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada persona hay una formación de vida. Amén. Y eso fue en el lugar que te criaron. Amén. Cada uno de nosotros fuimos criados. ¿Tú fuiste criado o no? Yo fui criado en mi casa, tú en la tuya, tú en la tuya, tú en la tuya.
tú en Chile, yo en Argentina, él en Paraguay, el otro en Bolivia, el otro en Cuba. Todos son cubanitos así. Amén. ¿Me dicen amén? Entonces miren qué importante. Dios creó, Dios formó, Dios. Amén. Y nosotros en el bautismo venimos a ser formados en Él. ¿Qué quiere decir? Que nosotros rompemos nuestra forma, salimos de nuestras estructuras, dejamos de ser como fuimos hechos o creados para ser. No, Dios mío. Somos personas que salimos, amén, de nuestras estructuras y entramos en los diseños de ser igual a Cristo, como Cristo. Fuimos pensados a ser igualitos a Él. Fuimos diseñados para tomar forma en Cristo Jesús, a imagen y semejanza. Trabaja nuestra dimensión en Dios y trabaja nuestra transformación de los que somos en Él. Para ser en Él, de ser para Él y de ser como Él. Una vez más, el bautismo trabaja nuestra dimensión de ser para Él, de ser como Él y de ser para Él. La Biblia dice: todo lo que se ha creado fue creado en Él y para Él. Vamos. Pero vas a ser del verdulero porque vas a poner una finca ahí y vas a ser como Caín. Muevan sus manos. Y vas a ser ahora de la granja de la Heidi. Yo no. Yo salí de mi herencia y me coloco en la herencia de mi Padre Celestial. Ay, yo no soy heredero. Mira, si tomaste los bienes de Él, por cuanto tomaste los bienes de alguien, tú eres el heredero de esa persona. Amén. Por eso nosotros despojamos nuestras herencias para tomar las herencias en Cristo Jesús. A mí no me toca un auto, a mí me toca la bendición, la eternidad, el llamado, el ministerio, el legado, aleluya, la salud, la prosperidad. Dígame amén, dígame amén, dígame amén. Pastores, para mí no, para el otro que tomó. Claro que para usted, es para usted. ¡Rompa! ¡Rompa! Me duele, bueno, listo. Esto es para la fe, para gente de fe. Lo que te duele es lo que está en ti, lo que te pertenece, lo que está conectado. Justamente la Biblia dice que Dios va a desarraigar. ¿Qué quiere decir? Sacar todas las raíces. Y hay cosas que están en la raíz del hombre, por eso brotan: la avaricia, la codicia, el amor al dinero, la depresión, Entonces cuando viene una palabra de Dios no estoy dando contra ti, estoy dando contra tus raíces, estoy dando contra tus orígenes. Amén. Estoy dando contra la iniquidad. La palabra iniquidad habla de la raíz, habla del depósito, habla de la siembra de Satanás en las personas. La hacen torcer, desviarse. Amén. Ponga cara de creyente. Entonces, la fe trata de esto. Tú no eres transformado. Por eso te cuesta hacer lo que tienes que hacer. Pero cuando tú ya eres transformado, tú eres. Y fue un hombre, un ser. Fue así. No, ay. Ponga cara de lindo. No puede. Bueno, eso mismo. No puede. A ver, Luis, poneme cara de lindo, hijo. Vamos, esforzate, sé lindo. No le sale. Amén. El hombre fue un ser. Y fue así. En ese ser fue así. Porque
del cielo. Haga su mano, Dios mío. Aleluya. Tú tienes esperanza. A mí me llaman una Ferrari. Yo la dejo ahí. Porque es un auto. Para ti una Ferrari, para mí un auto. ¿Y de dónde pasa? ¿De dónde viene esa base? De que no le interesa el dinero. No, yo ubiqué el dinero en mi vida. Pero yo no me voy a llevar. Y yo no sé cuántos días voy a estar, cuánto tiempo voy a estar en este mundo. Entonces yo no tengo mi esperanza en este mundo. Tengo mi esperanza en Dios. Yo en este mundo no tengo esperanza. Yo en este mundo tengo propósito. Tengo que hacer cosas porque hay propósito, porque las tengo que hacer, porque fueron diseñadas para que yo las haga. Pero no tengo esperanza en este mundo. No tengo esperanza. No. Por eso no han operado en Dios. Porque se han hecho esperanzas de este mundo. Como aquel hombre necio que tenía cosas grandes en el mundo y dijo, yo voy a derribar mi granero, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a guardar mi cosas. ¡Ey! Esta noche te vienen a buscar. Y lo que has hecho, ¿de quién será? Entonces yo no tengo esperanza. No me digan amén. Trabajen esto. Porque ustedes tienen que hacerse esperanza para desprenderse de las cosas terrenales. Amén. Amén. La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de él. Ahora usted emprende algo por fe. Negocio, empresa. No. La fe se trata de esto. Jesús dijo de esta manera. Así como ustedes me vieron irme, así me van a volver a ver. Y la fe se trata del retorno de Cristo. La fe se trata que Cristo se fue al Padre, pero va a volver por nosotros. La fe se trata que Jesús fue a hacernos su lugar, fue a hacernos una morada con Él, para que Él regrese por nosotros. Ahora, la fe está basada y centrada en eventos sobrenaturales. La fe centra y ha centrado a la iglesia no aferrarse a este mundo diciendo, Él va a volver por mí. Wow. Hoy hay eventos en el mundo, pero usted está como Noé. Amén. Amén. Estamos viendo que estamos en las puertas de grandes cosas. Nuestros países están entrando en grandes moveres climáticos, donde muchos lugares van a ser tomados por el mar completamente. Yo por la duda me voy a hacer una casa flotante, una iglesia flotante, pero a usted le voy a poner un plomo para que se hunda. Es importante el dinero. Amén, para este mundo. Pero el dinero no te da salud, no te da bendición, no te da salvación, no te da familia, no te da nada. Amén. Entonces se trata de que tú sepas por qué te cuesta. Pongámosle que él es una heladera. Pongámosle que él es una heladera. Le vamos a meter una torta y la va a derretir porque no es un horno, es una heladera. Amén. Y a él no le va a costar enfriar, no le va a costar hacer hielo. Amén. No le va a costar conservar ciertos productos. Amén. Porque él fue diseñado para funcionar en la vida. Y él fue creado una heladera. Él fue creado una plancha. Amén. Y él no puede lavar ropa. Él está para planchar, para sacar las arrugas. Amén. Ahora, si tú fuiste creado para servir, ¿por qué te cuesta? ¿Por qué pones tantos peros? ¿Por qué tienes ese desorden, lo tuyo, tu empresa, tu negocio, tu familia y tu... Váyame a su mano. Porque no eres un hombre de fe. Porque no has entendido para qué es el bautismo. El bautismo es para morir y para resucitar en una nueva criatura.
para que no vivas más, Miguel, para que levante Dios aquel ser que Él pensó antes que tú fueras formado y nacido en el vientre de tu madre, hijo. Amén. ¿Por qué te cuesta? ¿Cuántos años más aceptar? ¿Cuántos años más si fuimos llamados, diseñados en Él y para Él? Entonces la iglesia no sale de la dimensión, aleluya, de entender quién es el Señor y justamente de entender la dimensión del bautismo, de la transformación, de la metamorfosis del hombre hacia Dios. Hay una sola fe. Diga, hay una sola fe. Dígalo, hay una sola fe que se trata y se basa de Dios. No importa si tú tienes, amén, porque tú no buscas lo tuyo, tú buscas el hacerlo de Él, tú buscas el hacer la voluntad de Él, tú buscas el obedecerle a Él, tú haces no para ti, haces las cosas para Él. Jesús dijo, no vine a hacer yo mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad de mi Padre, aquel que me ha enviado. Yo vine a hacer lo que Él pensó hacer a través de mí. De vuelta me quedé con el título. Se lo prometo por que el jueves lo voy a terminar. Diga, no hay dos tipos de fe. No existe. Amén. No existe. No hay dos tipos de fe. No existe. Ay, pero está la fe del bautista. Muevan sus manos. Iglesia Bautista, Pentecostal, Argentina, misionera, chaqueña. No existe. Pero está la fe del metodista. Y todo fuerte dicen amén. Amén, aleluya. Dice el metodista. Levantan dos ofrendas por reuniones. No existe. Muevan sus manos. Son métodos de hombres. Son doctrinas, son dogmas. Un dogma no es una fe, un dogma es una interpretación de un hombre basado en algo escritural o espiritual. Muévame sus manos. Amén. Aleluya, diga aleluya. Tampoco es pentecostés. Muévame así. Disculpen por alguno que hace bueno, yo digo, no es fe. Eso es pipi, feo de otra cosa. Sonarse acomoda, no es hermano. Ya se me ofendió ahora que lo que hacen así, lo que hacen tú danza de la lluvia, ¿vio? Están alrededor. Diego mío, eso no es fe. Amén. Todos fuimos llamados a la fe en Cristo Jesús. Romanos 3, verso 22. Voy a dar esto, el jueves voy a completar la palabra. Romanos 3, verso 22, que dice: la justicia de Dios, la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, amén, para todos los que creen en Él. Ahora, miren esto. Todos fuimos llamados a la fe en Jesucristo. La justicia de Dios, que dice pastora rápido. La justicia de Dios por medio de la fe en La Jesucristo. justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Una vez más. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ah, no es en Betel. Le voy a sacar la religiosidad, la idolatría, pero sí le voy a poner el amor hacia la casa. No es Betel, y si no estoy en Betel, y si estás en Betel, nada cambia. La justicia de Dios. Diga, la justicia de Dios. Betel se hace importante si la doctrina, si el fundamento, si justamente el rudimento de Cristo es desatado en este lugar. Amén. Entonces no es el pastor Omar, no es la pastora Lidia, es la fe en Jesucristo. Es la
la fe en Jesucristo. Acá no va a haber alguien que se levante y va a decir, yo por la espada de Jehová y por la espada del pastor, hermano, yo no tengo espada, tengo rifle, espada hermosa. Amén. Por la autoridad del apóstol, no. Acá se declara, los demonios se sujetan en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Acá no hay hombre, no hay denominación, no hay institución, no hay religiosidad. En este lugar estamos basados en el Señor y en el poder de su fuerza. La Biblia nos habla solamente de dos cosas, diga dos cosas. De la ley, amén, diga de la ley dada por Moisés al pueblo de Dios, a los hebreos, a Israel, muévanme sus manos. Entonces la Biblia nos habla de dos cosas, en forma y en sentido de fe. Primero la ley de Dios, que eso fue para los judíos, eso fue para el pueblo de los hebreos, eso fue para la nación de Israel. Amén. Ahora, nosotros tenemos que saber que de eso se basaba el pueblo, y en esas leyes se establecía el mundo sobrenatural de Dios entre la nación de Israel. Pero Dios no se manifestaba en el mundo, se manifestaba en Israel y para Israel. Era un defensor de Israel, era la cobertura de Israel, era el escudo, es el escudo de Israel todavía. Amén. ¿Por qué? Porque Dios había establecido al pueblo de Israel en sus leyes. ¿Y de qué se trata sus leyes? Se trata justamente de sus formas, de sus doctrinas espirituales, de sus sacrificios para que sean agradables a Dios. Amén. Se trataba de una manera de regir al pueblo, de decirle usted como pueblo, como nación, van a estar entre las naciones, pero no van a ser iguales a las otras. Amén. Entonces Él le dio leyes, que quería decir que también son estatutos. Amén. Estatutos para que el pueblo se pueda regir de cómo era la ley y cómo tenían que regular su manera, su forma y su conducta de ser para poder mantenerse y conservarse en Dios. Vamos, vamos, vamos. Por eso la ley, Dios le estableció un orden para que hagan tales cosas y tales cosas no. Para que puedan hacer tales cosas y tales cosas no. Para poder comer tales cosas y tales cosas no. Muévame sus manos. Eso quería decir que Dios les estableció la ley para mantener el orden. Una vez más, Dios le estableció la ley para mantener el orden. Porque la misma ley los llevaba a que ellos puedan entender que si no la cumplían, infligían. Que si no la cumplían, amén, se desviaban. Salían del orden, salían de la protección, salían del camino de Dios y no podían quejarse por las cosas que iban a acontecer, por las cosas que iban a suceder, porque ellos sabían que no iba a ser Dios el que les iba a fallar, sino que fueron ellos por no conservarse en las leyes de Dios. Muévame sus manos, por favor. Entonces la ley
porque te he hallado justa, y sobre ti vienen mis recompensas, y no como las recompensas que vendrán a las demás naciones. ¿Me dicen amén? Entonces Dios a través de la ley le decía: yo soy el Dios justo, que estoy contigo, no porque tú eres mejor que el chileno, no eres mejor que el argentino. Yo estoy contigo porque tú estás en mis leyes. Porque tú en mis leyes, tú te conservas para mí, tú me temes a mí. Amén. Y tú te consagras para mí. Por eso yo estoy contigo. ¿Sabes por qué estoy contigo? Amén. Porque tú estás conmigo. Amén. Jesús dijo: el que está con nosotros no está en contra de nosotros. Entonces la gente, aleluya, que está en la dimensión de poder regirnos en la fe, quiere decir que estamos en Dios, que nos consagramos hacia Dios. Por eso Dios está con nosotros. Por eso tal vez Dios no está con el impío, porque el impío opera, va afuera de Dios. Amén. No, Dios está con nosotros, porque nosotros entendimos la manera de poder conservarnos para Él. Entonces, si Dios no establecía leyes, Miguel podía estar casado con Ruth y muchas más. Y él se presentaría y hablaría como un hombre de Dios. Ahora, esa ley establece el orden de Dios. Amén. Establece la doctrina de Dios en él. Entonces, digamos, vamos a un Edén y encontramos a un príncipe con 7 mujeres. Pero encontramos a Miguel, que él es esposo de una sola mujer. Que aún mismo no codicia a otra. Hay aún mismo que no la desea a una otra. Entonces encontramos, amén, que en él hay una ley. Y en esa ley lo rige Dios, lo conduce Dios, lo guía Dios, lo mantiene. No. Esa ley fue hecha para que el hombre sepa del pecado y entienda que si peca, que Dios también es justo, para decir: así como he permitido que el mal venga sobre el mundo, así voy a permitir que venga sobre ti. Porque Dios es un Dios justo. La Biblia dice: el que peca, ¿qué dice? Muera como indiscutiblemente. No hay juicio, no hay abogado, no hay nada, porque tú sabes lo que ibas a hacer y lo hiciste. Wow. Por eso esa ley era la manera espiritual o sobrenatural de Dios para estar y mantenerse con el hombre o con su pueblo, con su nación. Pero esa ley fue en Moisés, fue para el pueblo, fue para la nación. Amén. No iba a haber hombre que se iba a mantener en la ley, porque no iba a haber hombre que la pueda cumplir a rajatabla. La Biblia dice que todos pecamos y todos fuimos destituidos, separados y apartados de la gloria de Dios. Pero la ley vino al mundo, ¿para qué? Pregúnteme. No para condenar al mundo, sino vino para que la ley pueda darle lugar a que venga justamente a través de la ley la gracia divina de Dios. La ley fue establecida para que tú entiendas que sobre ti y sobre mí correspondía la muerte, correspondía la enfermedad, correspondía la sentencia, la maldición, la pobreza, todo. Pero esa misma ley fue un lugar que le dio lugar
a que la gracia de Dios entre y fuera incorporada ahora la fe en Cristo Jesús. Fuera ahora la fe en Cristo Jesús. La Biblia dice en Gálatas 3, verso 10 en adelante. Ya cierro. El jueves voy a terminar el mensaje. Vamos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, Todos los que dependen de la obra de la fe. ¿Quién depende de la obra de la ley? Los que no están en la fe. No solamente el pueblo de Israel, también las personas del mundo. Muevan sus manos. Entonces, cuando tú no eres un hombre, una mujer de fe, mírenme a mí. Usted no está bajo la gracia divina de Dios. Usted no está bajo el favor de Dios. Entonces usted lo que comete lo va a pagar, para bien o para mal. Porque Dios va a juzgar al mundo. Si Dios va a juzgar al mundo, ¿en qué lo va a juzgar? En sus leyes. ¿En qué lo va a juzgar? Por eso la Biblia dice que Dios, Jesús, no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. Y la salvación vino por medio de la fe. La salvación vino por la fe. Entonces cuando vino la salvación, vino la gracia divina sobre ti. Pero yo he matado. Amén. Correspondía a la muerte, obvio. Pero Él tomó esa muerte. Absorbió esa muerte. Cargó esa muerte. Pero yo fui ladrón, yo fui robé, todo. Pero yo aborté, pastor, soy una madre abortiva, todo. Pero eso, aleluya. Amén. ¿Qué dice, pastora? Vamos rápido y termino. porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Cómo están las personas? Entonces, si tú no eres un hombre de fe, estás bajo maldición. Estás bajo maldición. Vamos, vamos. Pero yo no hice nada, no importa. La maldad de los padres cae sobre los hijos. De generación en generación va a venir una ley, amén, que te va a sentenciar por ser hijo de. Véanme sus manos. Vamos, pastor. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Escuchen esto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros, ¿qué? Maldición. Porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe A fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Entonces a mí la Biblia me hace entender que hay dos cosas, no hay dos fe. Está la ley. ¿Qué quiere decir la ley? La obra en Dios y hacia Dios. Ahora miren esto. Ella va a presentar una ofrenda. Es una forma que él se rige. Amén. Y presenta una ofrenda a Dios y hacia Dios. Pero es algo de costumbre. Es algo que le metieron. Es algo que le informaron. Es algo que la educaron. Y es algo que en ella no tiene sentido. Amén. Amén. La fe es el sentido de estar. Amén. La fe es el sentido de moverte. La fe es el sentido de vivir. La fe es el sentido en hacer.
en dar, en presentar, en orar, en quebrantar. Ahora, diga conmigo, hay dos cosas. Hay dos cosas. La ley La ley dada por Abraham al pueblo y la fe dada por Abraham a los creyentes. Amén. Romanos 4:17, ya voy cerrando, me queda 10 minutos. Vamos, por favor, rápido, pastora. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Miren esto, una vez más. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Ahora, ¿de quién habla? Dígalo fuerte. Vamos, no sea de ley, sea de fe. Vamos, dígalo con vida. Vamos, pastora. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Siga un poquito más. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Aleluya. Diga conmigo, Abraham mudó una religión. Diga conmigo, Abraham mudó una religión por una institución. Diga de vuelta, mudó una religión. Dígalo de esta manera, por una relación. En este lugar no creyó por la ley. La Biblia lo reconoció que él creyó pero en fe. Que él creyó pero en fe. Dígame amén, amén. Escuchen esto por favor y cierro. Gálatas 3, verso 6. Por favor, pastora. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Diga, así creyó Abraham a Dios. Así creyó Abraham a Dios. Así creyó, así fue convencido. Amén. De alcanzar cosas que no veía. De alcanzar cosas que él no experimentó jamás. Él fue el diseño, él fue la dimensión de la misma fe dada por Dios al hombre, y él comenzó a transmitirla. Por eso es el padre de los creyentes. Gálatas 3, verso 9, por favor. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Escuchen esto, por favor. Quiero que el día jueves podamos trabajar este tema fuerte, porque voy a trabajar de los 5 niveles que usted tiene que detectar en su vida e ir desarrollando en usted. Amén. Usted, todos son de fe. Amén. Pero yo le voy a hablar del primer nivel, del segundo nivel, del tercero, del cuarto y del quinto. Si usted hoy tiene el primer nivel de fe, usted va a ver solamente algo, pero no todo. Y muchas cosas van a seguir estando, manteniéndose, conservando y moviéndose en usted y a través de usted. Por eso usted tiene que saber ir de fe en fe, de poder en poder y de victoria en victoria. Quiero que te pongas de pie, por favor. Quiero que en todo este tiempo, mírenme, en todo este tiempo,
a buscar su fe, pero no la fe material, no la fe económica. Amén. Yo quiero que busquen la fe de los hebreos, la fe de los hebreos. ¿De dónde nace la fe? De Abraham. Diga, ¿de dónde nace la fe? Préstenme la atención, por favor, por favor. ¿De dónde nace la fe? ¿De dónde, Luis? De Abraham. Amén. Entonces usted tiene que saber que no puede tener la fe de los argentinos. ¿Sí? En Abraham fueron mudadas las cosas. En Abraham comenzó. Amén. Y Abraham fue un patriarca. Amén. En el mundo espiritual. Amén. Él fue padre. Fue nombrado padre. Y él no iba a ser padre, ¿se entiende? De Isaac solamente. Amén. ¿Se entiende? Escuchen esto. Él iba a ser padre de mucha gente. ¿Qué quiere decir? Que espiritualmente hay una paternidad sobre nosotros. Que viene de un originador. Que viene de un lugar. Amén. De un inicio. De un comienzo. De alguien. Amén. Entonces nosotros tenemos que saber que yo no tengo que tener mi fe argentina, mi fe chilena, mi fe boliviana. Tampoco voy a tener la fe judaica, porque la fe judaica está basada en la ley, no en la gracia. Muévanme sus manos. Amén. Pero saber que nosotros, la Biblia dice de modo, y la palabra de modo quiere decir la forma, la manera. Amén. De modo, es la forma, es la manera, tiene un modo. Amén. ¿Sí? Que nosotros, los de la fe, somos bendecidos en el creyente Abraham. Amén. Somos bendecidos en el creyente Abraham. Escuchen esto. Hebreos 6, verso 12. Voy cerrando para orar por usted. A fin de que no os hagáis perezosos, Sino imitadores. sino imitadores de De aquellos aquellos que por la fe. ¿Quién fue por la fe? Abraham. Amén. Vamos, vamos. ¿Y qué dice la Biblia que yo tengo que hacer como sabio? Yo tengo que ser imitador. Tengo que copiar. Tengo que adaptar. Tengo que desarrollar. Tengo que generar las cosas que los demás hicieron. Así como los demás hicieron, así yo lo tengo que hacer yo también. Amén. Wow, veamos sus manos. Porque la justicia de Dios se revela por fe. Entonces Dios no te va a bendecir como bendijo a Abraham, porque tú eres un terco, un testarudo, un rebelde, un cobarde, un mujeriego. No. Amén. Porque tú tienes que saber que Cristo pagó un precio. Amén. Amén. Para a través de lo que Él pagó, tú fuiste liberado de tu deuda, fuiste liberado de tus acciones pasadas, fuiste liberado de tus sentencias, fuiste liberado de todo veredicto espiritual en contra tuyo. Muévame sus manos. Amén. Para que tú recibas conforme a la gracia, el amor y la misericordia de Dios para contigo. Amén a esto. Entonces usted no puede ser diferente a cómo han sido las personas que han sido de fe, porque usted va a traer otro tipo de fe. Y la Biblia dice, amén, que no hay otro tipo de fe, no hay otro tipo de vivir en Cristo, no hay otro mensaje, no hay otra forma de poder caminar. Todo tipo de mensaje que no se alinee al diseño original, al fundamento y a la estructura en Cristo Jesús es anatema. El maldito, dice la Biblia, aun si baja un ángel del cielo y te predica de otro evangelio, es maldito, es anatema. Hay una sola manera y es estar en la fe en Cristo
Diga conmigo, no me fue bien. Díganlo. Pero sigo. Porque mi fe no se conecta en mí y no se conecta con las cosas que yo necesito. Diga conmigo, mi fe se conecta en Dios y con las cosas que Dios me demanda. Váyanme en sus manos. Amén. Pero es que mi familia, diga conmigo, mi familia, mi fe no depende de mi familia. ¿Saben que hubiera un grande hombre de Dios que su familia no se nombró? Pedro no se nombró su familia siendo él casado. No figuró su esposa. Y no quiero decir que fue un mal apóstol. Amén. Amén. La mujer de Job, la mujer justamente de Job. Sí. La Biblia dice que Job fue tal persona y la mujer fue tal persona. Aleluya, diga aleluya. Es que mi fe no se trata de mi esposa, mi fe se trata de mi Dios. Los hijos de Moisés, ni se hablaron de ellos. Aún mismo tenía 2 hijos y lo heredó Josué y no sus hijos. Diga conmigo, los hijos tienen que ser sabios y honrar al Padre. Amén a esto. Amén a esto. Wow. Y acá toqué algo que dolió. Muchos dicen, bueno, espero que mis hijos estén. Bueno, espero que estén. Espero de ellos también que ellos esperen también estar en el cielo, porque si no se van para abajo. Váyanme sus manos. Por eso hay que fortalecernos en el Señor. Hay que fortalecernos en el Señor. Mi fe es intocable, porque mi fe la consagro, no para mí, sino yo me consagro en mi fe para mi Dios. Muchos días afuera, si estás de llamado, muchos días afuera. Porque la oficina de Dios no cierra. Pero lo dio Adán y Eva ya. Ideales. Pero, es naturaleza. Es educación natural, carnal, terrenal. Por eso cualquier hombre, aunque es pecador y aunque es... siempre contrata un abogado. Sabe que es culpable, pero trata que el abogado abogue por él para liberarlo de lo que ha hecho. No hay quien te libere. Cuando eres de fe, tú has vencido y conquistado. Y cuando no eres de fe, tú vas perdiendo y vas siendo conquistado nuevamente por lo que haces, por lo que accionas, por lo que tomas, por lo que mides, por lo que eliges y por lo que decides. Dígame. Por eso el hombre de fe muchas veces es cruel, muchas veces es frío. ¿Cómo Abraham va a tomar a su hijo y lo va a... ¡Ay! ¡Qué cruel que es! Amén. Por eso el hombre de fe es determinante, es decisivo. Pone la mano en el arado y no mira hacia atrás. Amén. Pierde su vida, pero no pierde su llamado y tampoco pierde su propósito. Muévame sus manos.